Bienvenido, Gaby Sued. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Gaby? ¿Todo bien? bien? Bien, contento de estar Bueno, acá. Es hoy... mi silla habitualmente esta los domingos. Sí. Yo me siento acá. Vos te sentás de ese lado, Sí, ¿verdad? me Lo he siento de este notado. lado. Soy rarito. Sos de los conductores raros. ¿Por qué? ¿Acaso Gaby Sued sabe algo que nosotros no sabemos? ¿Por qué te sentás en la trasera? Debo ser el único conductor que se Sos el único sienta de este conductor lado. que se sienta de ese lado. Sí. Tiene No sé sentido por porque, ojo, de este lado yo a veces tengo mucho reflejo. Eso, por eso. Y no veo para nada, Dieguito. Pero igual sé que él me ve. Es por eso. Yo termino adivinando lo que Sí. Juan me marca. Claro. Sí. Bien, bueno, Gaby, tenemos mucho de qué hablar. Sí, ¿No es cierto? sí, sí, claro. Recién Si querés escuchaba. podemos empezar por una reflexión sobre Luis Juez. Dale. Viste que cuando dicen eso, país de mierda, no están haciendo una autocrítica. Es decir, no se están incluyendo. Están hablando de otros. Claro. Es como que se ponen en un lugar que les permite mirar la mierda desde arriba y describirla. Claro, claro. Eso es muy gorila por lo general, ¿no? Claro, como. Cosa que en Juez hay que ver el arco narrativo de Luis Juez cómo se fue degradando hacia algo que podría haber sido caricaturesco, payasesco, incluso antikirchnerista, pero tan Sí. gorila Sí. como ser antipueblo. Es un trayecto que al que fue llegando Luis Juez, ¿no es Se cierto? lo fue comiendo el personaje un poco, ¿no? Sí, pero llama la atención cuando vos querés gobernar. Sí. Claro, que Claro. él quiere gobernar Córdoba, que quizás hay un buen sector de la sociedad que piensa lo mismo que él. Yo de tengo acuerdo a alguna lo que han duda salido. si quiere gobernar Córdoba o quiere ir con Miguel Ángel Chorita a hacer teatro. No sé. Bueno, Actúa como si quisiera ir a Quizás las ser dos un cosas cómico. a la vez. Sí. Quizás se pueden las dos cosas a la vez. ¿Me vas a acordar a Oscar Martínez, el actor, Sí, que también está con ese discurso? del ciudadano ilustre. Pero Bueno, él sí. mismo, fuera Pero de, viste de que la él ficción. hizo sí. muy bien el ciudadano ilustre Y le porque quedó, él es sí, eso. claro. se le sí. incorporó, sí. Sí. Sí, puede ser. Yo creo que reflejaba su esencia ese personaje. Pero bueno, él vive en España. Puede darse el lujo de decir Claro. país de mierda. Total, Claro, él claro. vive en otro lado. Ahora, Luis Juez que quiere gobernar una Sí. provincia. ¿Cómo va a decir eso? Es raro. Y hay que ver, es como decís vos, de repente hay tanta gente que se identifica más con pensar este país de mierda en Sí. el que yo vivo, pero no es exactamente el mío, Sí, y así es donde recogen votos, en definitiva. sí, totalmente. Eh, Bueno, lo dijo Macri, la sociedad más fracasada. Claro, y Sí. hay un montón de gente que vota a Macri. Sí, sí. Pensando exactamente eso. Bueno, ¿por dónde empezamos, Gaby? Mira. Me habías dicho, bueno, nos habíamos escrito un Sí. poco de hablar sobre todo el armado de Cristina, ¿no? Sí, pero podemos empezar también por la novedad del último Eso. momento. Que Quiero es decir que este- partamos de ahí. Claro. Bueno, la decisión del tribunal, sobre todo de fijar la fecha de sentencia, de veredicto en realidad, porque los fundamentos todavía no se van a conocer, Sí. para el martes que viene. Son más o menos los tiempos que se manejan habitualmente, no es que lo están apurando. Ujú. A mí me llama la atención que ese mismo día están también previstas palabras finales de uno de los acusados. Yo decía, ¿cómo? Palabras finales y el mismo día deciden, Sí. es decir, que no tiene mucha importancia No, las palabras finales. las palabras finales. No. Bueno, hablando con algunos abogados me decían, bueno, habitualmente es Claro, así, sí. eso es parte del código de procedimiento. Sí, es que no es el alegato, tiene menos Claro. peso procesal. Sí, sí, sí. Y por eso Cristina también le dio menos bola. 20 minutos. Aprovechó para hablarnos al resto. Sí. ¿No? Habló un poco de política, Claro. de Vidal, de Macri, pero lo que tenía que decir Cristina sobre la causa Sí, ya lo había sí. dicho. Y dijo, acá les dejo un documento, 20 mentiras de la causa, si quieren lo leen, si quieren no lo leen. No le dio entidad a esta última instancia de defensa. Total. Y vos de ese discursito que subrayarías. Quizás si el fiscal hubiera contestado, sí hubiera tenido otra entidad estas últimas palabras. Pero como Bueno. el otro hizo silencio. No, es que ya no puede contestar. Son las últimas palabras de los acusados. Ya no hay posibilidad de réplica acá. Claro, lo que dice el Pitu es que Bien. como Luciani decidió no contestar Antes, decimos, en las y contrarréplicas. ya cerró la discusión. Claro, Claro. si no, Cristina Ok. hubiera usado estas últimas palabras para. Responder. No lo que sabemos, habló antes. pero Sí, podría haber sí. sido. Sí, puede ser. No, la verdad es que nada sorprende de esta última intervención de Cristina. Ya naturalizamos un lenguaje que está manejando Cristina, un nivel de acusaciones contra el tribunal que por eso no nos sorprende que diga que es un pelotón de fusilamiento. Sí, es ¿no? fuerte igual. Que es recontra fuerte. Sí. Ella ya había dicho que es un tribunal del lofer y la primera vez que lo dijo y se los dijo en la cara a los jueces había tenido mucho impacto. Fue la vez que tiró el microfonito, que hizo como un mic drop. Claro. Cuando terminó. A ustedes lo va a jugar, a mí, Sí. ustedes lo va a jugar la historia, ustedes van a tener que dar explicaciones. Fue la Yo primera no vez que soy dijo la acusada. condena ya está escrita. Claro. Y acá dijo pelotón de fusilamiento, potente, fuerte. Sí, después pasó dijo como si nada. partido judicial que Sí. viene a reemplazar al partido militar. Sí, cosas recontra fuertes, Duras. pero que como ya está dicho todo eso y en definitiva ya no hace mella tampoco en los jueces. Y lo que hace mella en todo caso es
la potencia electoral de Cristina. Ahí va. Y ahí me meto en qué puede pasar el martes, cuando Esto- den el veredicto. Y subrayo esto que decíamos antes. Por eso decíamos que las palabras finales de hoy no estaban enmarcadas No, tanto claro. adentro del juicio, Sí. sino más bien en esto que vos nos estás por explicar. Mm. Un discurso más. Sí, en lo que está construyendo Sí. Cristina de cara al año que viene. El martes van a dar el veredicto. Lo más probable, por cómo viene todo, por la información que circula, es que la condenen a Cristina. Que la condenen, no se sabe todavía el monto de la pena, porque hay 2 delitos Sí. por los que se la acusan. Uno es la asociación ilícita, el otro es fraude al Estado, que implica también la inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida. Algunos dicen que podrían condenarla por los 2 delitos, otros dicen que dejarían afuera asociación ilícita. No cambia mucho la situación, pero lo más probable es que la condenen. Ahora, si la condenan, tengan en cuenta que los fundamentos recién se van a conocer en marzo. Hasta marzo no se puede apelar. Recién en marzo empieza el proceso de apelación, que tiene como instancia de revisión la Cámara de Casación. Y recién después la Corte. No pidió el fiscal prisión preventiva, es decir, que no hay probabilidad de que Cristina vaya presa. Lo puede disponer el tribunal motu propio, pero no se espera que lo haga. Igual es vicepresidenta, ¿no? Deberían sacarle los fueros, pero bueno, digo, para comentarles cómo es el escenario. No hay probabilidad, entonces no hay posibilidad de que ella quede detenida, ni siquiera si la condenan. Y la revisión de esta sentencia la va a hacer Casación, ¿cuándo? Después del proceso electoral. Claro. O sea, no va a estar impedida de ser candidata tampoco. No, la Corte ya ha dicho que si no hay sentencia firme, puede ser candidata. Ahora, Gaby, y esto lo hablamos la última vez que vos viniste. Supongamos que Cristina va como candidata a presidenta. Sí. Estamos pegando unos saltos importantes, ¿no? sí. Pero bueno, Ah, está en la eso cabeza de venimos, todo el mundo. eso que eso Pero es venimos. posible, tampoco Sí, es. claro. Supongamos a Cristina candidata a presidenta, supongamos que pierde. Sí. Ella no queda sin un solo fuero. Mm. Nada. Y además con el poder político que te queda después de una derrota. Que estás, bueno. Bueno, en ese escenario habrá que ver quién es el candidato que ganó, Ujú. qué intenciones tiene ese candidato, qué le pide ese candidato a la justicia, ese presidente, ese nuevo presidente. No es lo mismo si es Macri que si es Larreta. Yo creo que todos la quieren ver presa, pero es verdad que no es lo. Macri por ahí lo haría más. Sí, el análisis va a ser el costo en ese momento. Sí. ¿Cuál es el costo de meterla presa a Y Cristina? hay que ver qué porcentaje saca Cristina en ese escenario. Sí. No es lo mismo una derrota catastrófica con un 30% de los votos que un palo si a palo. saca 40, si va a balotaje. Así que habrá que ver, se abre ahí otro escenario. Pero me parece que en definitiva lo que podemos decir es que, dado que ya es sabido que la van a condenar, va a depender entonces la revisión de esa condena de Casación, y que Casación no va a hacer nada el año que viene. Sí. O sea que fácticamente no va a cambiar nada. ¿Y nada por le va qué a estás impedir tan ser seguro candidata. que Casación no va a hacer nada el año que viene? Bueno, no, esto ¿Por es... tiempos procesales? Sí, por tiempos procesales, porque sería Sí. súper apresurado que decían algo de Pero- abril a agosto. Viste que el Lofer no es muy apegado ¿viste? No. A las reglas en general. Es un análisis que hago, pero Sí. es un análisis que tiene que ver con que en general los jueces, cuando falta tan poco para un proceso, distinto a lo de Lula, que lo proscribieron un tiempo antes, ya Ya no se en puede. Ya definitiva está. ven para qué lado va el viento. Ujú. Y ahí no van a saber. ¿Cuáles todavía son los para qué jueces lado de la va el viento. casación? Están Borinsky y Hornos Claro. en esa cámara. ¿Estos son los que jugaban tenis o fútbol? Pádel. Lo excelente es que haya una respuesta que corrija, pero Con que el el pitu. sentido sea el mismo. Al unísono. Que eran muchachos, yo porque los quiero llevar a este lugar. Los jueces que tienen que revisar la sentencia de Cristina son jueces que jugaban al pádel con Macri. Sí. Pero todo normal para este país. No hay Todo nada normal. que En objetar. la ahí. residencia de Olivos. Sí. En Olivos. Pero Ahora, no cuando- hablaban de las causas. Claro, pero no, claro. Ahora cuando Seguro que cuando no. inventaron que Rafeca era el que lo había visitado Cristina, No, Casanelo. Casanelo. que no lo había sido, se enteró todo el mundo, lo Claro. juzgaron, lo crucificaron un poco Claro. más. La guillotina Ahora, para. Yo también, un pequeño paréntesis. Qué bárbaro ese registro de ingresos a Olivos, ¿no? Yo si fuese presidente,
con el primero que hablo es con el tipo que hace ese registro. Claro. Escúchame, no registres a nadie. Pero es que. Mirá lo que le pasó a Alberto Fernández con el cumpleaños de Fabiola. Mirá pero lo que ese le pasa registro. a Macri. Pero pará, ¿Cómo ¿no es por ley ese registro? Está bien, pero- por ley entregarlo. Sí. Pero Nadie te obliga. No, puede pero ser tiene que que ser que registren sea, todo. que sea por ley que registren. está bien. Porque si no, ¿por qué registran? Pero que todas las leyes se cumplen. Y bueno, Gaby, qué sé yo. ¿Vos crees que todos los que entran Se a Olivo supone que están sí. registrados? Todos. Pareciera que sí. Pareciera que sí. Me sorprende eso, digo. Me sorprende. Es sorprendente. ¿No tenés, sí. si sos el dueño de Olivos, un mini poder para decirle al Yo chabón que está siempre parado en la asumí, puerta? siempre asumí no que registres. No, pero siempre asumí que se trataba de una ley que garantizara la transparencia del funcionamiento del Poder Ejecutivo, Gaby Sued. No sé si hay una ley específica sobre eso, no lo sé. Ahora, ¿no le podés decir, entrá por otra puerta? Eso sí. Deja que te mando a mi chofer y entran con una combi. O nos vemos en otro lado. También. Pero sí, no, eso generaría una incomodidad de Para el tener que ir a presidente. otro lado, sí. Pero sí. Pero bueno, nada, una reflexión al paso sobre Bien. eso. Volviendo a la causa de Cristina, hay una duda que tengo, justo por ahí me la podemos evacuar. La instancia final en la Argentina sería la Corte Suprema. Sí. Hay una instancia internacional. Bueno, pero que no tiene ninguna incidencia Ah. sobre el resultado penal acá en la Argentina. Sobre eso te la iba a ejecución preguntar. de la pena. Claro. Sí, sí, Perfecto. sí. Sí, no, ya está. Si la Corte dice culpable o si te rechazan los recursos, debería, si no tienen fueros, nada, quedar detenida, que puede ser en su casa porque... Sí, ya hay va a una tener cosa más de 70 con, años. con los tribunales internacionales, es muy feo lo que voy a decir, que a veces son más bien testimoniales. Y sí. O sea, importan sobre todo a los fines de demostrar algo, Ujú. pero después en los hechos, la verdad que los países siguen haciendo lo que, por lo general, lo que sus normas los Sí. dictan que hagan. Sí. Gaby, ¿qué está armando Cristina? Bueno, ahí tiene una cosa que ver con la otra, ¿no? Decíamos, el futuro de Cristina, su libertad en definitiva, depende del proceso electoral. Y en el proceso electoral, lo que está haciendo el kirchnerismo, bajo su ala, con sus instrucciones, es construir en torno de su liderazgo. ¿Para qué? Bueno, todavía no tienen decidido para qué, pero es algo bastante parecido a lo del 2019. Si lo miramos. Ajá. A lo del 2018-2019. Sí. Cristina construyendo, poniéndose en el centro de ese armado político, tratando de unificar a todo el peronismo. Y después, cuando faltaba poco y ya tenía bastante peronismo detrás de ella, fue con la candidatura de Alberto, se sumaron algunos gobernadores que estaban Se dudando. suma Massa. Se sumó a Massa. Ese fue el proceso. Casi perdió el tren Massa, yo me acuerdo. Sí. Sí, eso es difícil. Sí, Cuando el Pero tren me empezó parece- a carretear, dijo, bueno, me subo parece ahora. a mí, o en realidad, Massa entra más por la puerta de Alberto que por la de Cristina. Máximo negó que fuera así. Ah, ok. No, a mí me parece que igual Massa. Él venía teniendo Venía mucho charlando contacto con con Máximo. Guado y con Máximo. Pero no tenés la sensación, yo me acuerdo que como que los votos de Massa vinieron antes que Massa. Sí. yo él creo como que en no un le quedó momento. otra. Está bien sí, pensado. yo creo que en un momento Massa no le quedaba otra que venir porque ya había venido su electorado casi. Él estaba en ese armado todavía de intermedio con Con Urtubey, Labaña. con Sí, Labaña, uy, con ¿te acordás? Pichetto. Ese Tenía, tinglado. La baña con sus pantuflas y media y ahí Claro. la hundió toda. Se fue Pichetto como vice de Macri. Se fue Massa con el frente de todos y quedaron Urtubey y Labaña haciendo esa fórmula. Que de todas formas tenemos algo para comentar de ellos también. Porque hay un escenario en el que ellos podrían ser invitados a ser parte de una paso del peronismo. Ujú. ¿Ellos? Urtubey. Ellos digo Urtubey y Labaña, Sí. que son los que quedaron afuera en el 19. Marcos está adentro. Marcos sí está dentro. El Igual hijo. estoy dando un paso para adelante, prefiero retroceder para ir ordenadamente contándoles qué está armando Cristina. Dale. Les decía, está armando algo parecido a lo del 2019. Le falta todavía que los gordos de la CGT, Ujú. Daer, Cavalieri, Sí, porque el movimiento Evita, las organizaciones tuvieron un encuentro Claro. en estos días. el movimiento Evita ya está bastante cerca. Ujú. Se juntó Pérsico con Cristina, una delegación en realidad de la Evita. Sindicalmente también tiene más de lo que tenía en el 2019 antes de que tuviera Alberto, porque es importante que Abel Furlan haya ganado en la UOM. Sí, La UOM, que es un sindicato súper pesado, súper influyente, bueno, ahora tiene a un dirigente a la cabeza que es cercano a Cristina. También el ESMATA está cerca de Cristina con Piñanelli. Que es Moyano. otro, los mecánicos, sí. Pablo Moyano. Pablo. Ahí hubo medio que va y viene, pero
tampoco está en la vereda de enfrente. Entonces, el armado que tiene ahora, con varios gobernadores también apoyando, incluso es mejor que el que tenía Cristina en el 19, antes de que Alberto fuera candidato. ¿Cuáles son capaz que sabes los gobernadores? Hoy tiene ¿Capitanich está ahí? Capitanich seguro, Sí, seguro. Insfran seguro, Zamora seguro. Muchos gobernadores que están Alicia seguro, claro. Alicia seguro, apoyar a Cristina, Kicillof. pero que también están viendo cómo se va configurando el escenario. Y hay en realidad dos grandes posibilidades. Está construyendo Cristina un liderazgo y un proceso electoral en la que ella sea la gran decisora. Y hay dos posibilidades o dos escenarios que se pueden resumir de esta forma. El candidato puede ser Massa o la candidata puede ser Cristina. ¿Para vos se resuelve entre esos dos? Para mí sí. Ajá. Ahora, con muchas salvedades, ¿no?, que hay que hacer. ¿Cuál sería un escenario de Massa? Y bueno, si a Massa le va bien. Claro. ¿Qué quiere decir que a Massa le vaya bien? Que baje la inflación. Que baje la inflación a la mitad o al 60, como dice, el 100 al 60. Y que recuperen algo el poder adquisitivo de los salarios. No mucho, no le van a pedir tanto. Pero si baja la inflación a la mitad, ya habrá hecho gran parte del trabajo. Hoy hablé con uno muy cercano a Cristina que me decía, lo votamos con las dos manos si baja la inflación a la mitad. Pero no están tan seguros de que eso vaya a suceder. Bueno, Grabois el otro día dijo, si es Massa nos vamos. No sé qué tan relevante Grabois, pero por lo menos es una de esas voces que... Hay que estar en el momento igual. Hay que esperar ese momento. Hay que estar en el momento también. Porque a ver a dónde vas. Hay muchas cosas que tener en cuenta en ese momento. Hoy tenés la inflación del 6 y pico. Si en abril, como dijo Massa, llega al 3... Y bueno, lo van a mirar de otra manera. Y si enfrente tenés... Bueno, después podemos hablar un poquito de la interna de Juntos por el Cambio, que está linda. Pero si en marzo, abril, además, Massa empieza a alargar un poco más el bolsillo, porque la idea de Massa, lo que le están pidiendo ahora, él piensa que hay que hacerlo en marzo. Estas políticas de ingreso que le reclaman, el bono, suma fija no creo, pero dijo algo así que todavía está en la primera etapa. Sí. Que la segunda etapa comenzaría en marzo y ahí como es ordenamiento macroeconómico, las variables, sostener un poquito. ¿Suma fija está descartada porque no le dan los números ante el FMI? Massa dice que no le dan los números a los municipios. Ajá. De todas formas, para mí vale la pena detenerse un ratito ahí para analizar cuál sería la medida más efectiva, ¿no?, de distribución o de ingreso, política de ingreso, porque se pide suma fija. La suma fija va antes que nada a los trabajadores registrados. Sí. En lo que va del gobierno de Alberto, los salarios perdieron 3,9, 4 puntos promedio, todos los salarios, registrados, no registrados y salarios públicos. Ahora, si vos desagregás eso, los registrados están un poquito por encima de la inflación. Ajá. No han perdido en el punta a punta, ¿no? No quiere decir que en el medio no estén perdiendo. Valor de las paritarias. Los estatales están 5 puntos abajo y los no registrados están 14 puntos y medio abajo. Ahí hay que hacer algo. Ya. Sí. ¿Cómo llegás ahí? Porque con suma fija no llegás. No. Con bono tampoco llegás. ¿Con qué llegás? Llegás con salario mínimo. Subiendo el salario mínimo. Sí, y un porque poquito. es una referencia para el trabajo informal. Fíjate, Sí, salario pero mínimo. paradójicamente, la ministra de Desarrollo, por ejemplo, quiere desacoplar Claro. el potenciar del salario mínimo. Pero porque para ellos es un problema fiscal subir el salario mínimo. Se torna un problema fiscal. Subo el salario mínimo porque quiero que los trabajadores no registrados ganen más y eso me termina afectando las cuentas porque tengo que pagar los planes que están atados al salario mínimo. Ahí hay un lío. Que son trabajadores no registrados. Sí, es verdad. Porque pareciera que no lo fuera. Son trabajadores no registrados. Claro, es verdad, está bien decirlo así. Claro, o sea, Sí, pero lo que dice el Estado es, bueno, yo quisiera que lo que depende de mi bolsillo no esté atado a eso. Pero no se supone que estás ahí para gobernar y redistribuir. Sí, Yo empezaría por ahí. claro. Bueno, no es la idea de Massa. Y tampoco no es la idea del kirchnerismo, porque si el kirchnerismo se permite la idea de es ahora o es en marzo, Sí. es porque le está dando cierto margen a Massa, porque entiende el kirchnerismo que Massa nos salvó de la hiperinflación. Ajá. Que es algo que en la dirigencia política se habla, se comenta eso. Ahora, yo no sé si en el electorado, en la sociedad, No está claro. Es que, Gaby, está instalado eso. no, nunca vos podés capitalizar lo que no pasó. claro, Claro. es imposible.
Contrafacto. Es imposible capitalizar esto que podría haber pasado y no pasó. Sí, la crisis asintomática. Y sí, claro, para la gente la inflación es del 6-7% mensual. Sí, a no ser que es un Listo. diagnóstico muy claro y muy profundo antes de tomar determinadas medidas que comúnmente no se hace. Tenés que agarrar el país incendiado para decir te salvé del incendio. Exacto. Si no, no. Y el país incendiado ya Es difícil no es una buena salvar. noticia para nadie. Claro. Ahora, fíjense lo que pasa con el salario mínimo, que lo aumentaron la semana pasada. Pasó, más o menos de 58 a 70 va a estar en marzo. Es un aumento que en marzo va a ser del 110% interanual, pero que ahora en diciembre, cuando termine este año, va a haber sido de menos del 94%. Por abajo de la inflación. Por abajo de la inflación. O sea, vos tenés el principal problema ahí, en Sí. cuánto perdieron los no registrados. Tu herramienta número 1 para mejorar esa situación es el salario mínimo. Y aumentás por debajo de la inflación. Claro, No tiene Porque, lógica. no tiene lógica. Y además creo que una política redistributiva tendría que pensar también un poco en achatar la pirámide. También empieza a suceder algo, que hay salarios muy, muy altos. Sí. Porque claro, o sea, bien Sobre por todo ellos. en relación con el dólar. Sí, porque pertenecen a sindicatos cuyas actividades son muy dinámicas, que tienen poder de negociación, porque, qué sé yo, porque las medidas de fuerza pueden llegar a detener todo lo Porque que a fuera. muchos sectores les está yendo muy bien económicamente. Por eso te decía, porque Sí. están vinculados a actividades muy Sí. dinámicas, lo que Sí. fuera. Y empieza a haber mucha diferencia entre trabajadores. Ujú. Y fíjense ustedes este dato que también es bastante impactante, que es un estudio que hizo Cifra. Hoy el salario mínimo representa el 39% de la canasta básica total. ¿Cómo? Perdón. Hoy el salario mínimo Sí. representa el 39% de la canasta básica total. El punto más bajo fue en el 2001, después de la crisis llegó al 19,8. El kirchnerismo lo subió en el 2011 hasta el 70,6. ¿Sí? Sí. En el 2015, ya último gobierno de Cristina, bajó al 58. Macri lo bajó al 47. En el 19 llegó al 47 y hoy estamos en el 39. Es catastrófico ese número. Sí. Es la relación entre el salario mínimo y la canasta básica. Y la Es decir, canasta lo que- básica. ¿qué te con qué te. Si te alcanza, ¿para cuánto te ¿Qué alcanza? porcentaje de la canasta básica podés comprar con un salario Cubrís mínimo? un 30% del mes. Hoy el 40. 10 días del mes. Sí. Con un sueldo básico, para ser proporcional, cubrirías 10, 12 días de tu mes. Que este porcentaje se haya deteriorado del 47 al final de Macri al 39 hoy, bueno, casi que deja al gobierno sin posibilidad de argumentar nada. No. Entonces, hay un escenario, volvamos a los escenarios electorales. Si a Massa le va más o menos bien y estos números mejoran un poco, que él sea el candidato, con el respaldo de Cristina. Ujú. Si a Massa no le va tan bien, bueno, Cristina estará construyendo entonces su propia candidatura, porque tiene una dificultad Cristina, que es que su dedo para elegir un candidato No es bueno. está dañado. Está ya. dañado. Está mocho. dañado, está mocho. Es un dedo mocho. Sí. Ella se Entonces, queja igual cuando se le achaca la elección, ¿no? Porque dice que, que las decisiones políticas se analizan en su contexto. Y además que el primer objetivo era ganar y eso se es logró. que no estamos analizando si eligió bien o mal en el 2019, sino si mantiene su capacidad de elegir, dado lo que fue el funcionamiento interno del Total. gobierno del Frente de Todos. Es eso, es que se deslegitimó el dedo. Claro. No en el 19. En estos 4 años o 3 años y Ujú. pico, ahí se deslegitima el Sí. dedo. Entonces, ahí ella ya le queda menos margen. Un dedo deslegitimado. Sí. Otra, Es una buena. otra mala para Cristina. A ver. Un dato les digo. Un paréntesis. Se mudó Cristina. Y me Sí, imagino. era razonable, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? Me parece que era necesario. Aparte Vieron de que hoy en las últimas palabras dijo que Vidal era su vecina. Sí. Bueno, ya no son vecinos. Ya no, había Se mudó sido. más cerca de Florencia. Ah, Ah, San muy Telmo. bien. Sí, San Telmo, San Cristóbal, ¿no? Por ahí. Sí. Linda zona. Sí, linda zona. La vamos a cuidar mejor. Va a estar la van a cuidar más. Está Y bien. no va a estar rodeada de gente tan espantosa. No hay tanto gorila. Que la quieren matar. Claro. Hay menos gorila, por Y ejemplo. había una señora arriba que vivía en el piso de arriba que le quería matar. Claro. Bueno, ¿quién no ha tenido un mal vecino, no? Todos tenemos ahí. Heavy, ¿no? Sabés que ayer hablaba con una compañera de la Cámpora que me contaba que ella había estado los días previos al atentado, Sí. donde había gente que iba todos los días a la esquina de lo de Cristina a cantarle cosas y demás. Ya conocen la historia. Día de las vallas, día del escenario. Ujú. Que ese día la quisieron matar. Claro. Que ese día la quisieron matar
y esta piba con la que yo hablaba me decía que la sensación de inseguridad que le dio a ella ese día con esa tarima de mierda, con esa cantidad de gente ahí, justo abajo de todos esos edificios, de gente que la detestaba, fue muy fuerte y que ella fue a hablar con los responsables de la organización, no, de la organización La Cámpora, a decir, acá hay algo que está mal, loco. Yo sentí que hoy la podían matar. Esto lo debe haber sentido tal vez mucha más gente. Ojalá que las cosas hayan cambiado drásticamente. No sé cómo habrá sido el Estadio Único. Sí, se cambió. Pero pará, si te cachean como para ir a un recital. No, claro, no es serio. No es serio. Porque si alguien la quiere matar a Cristina, no va con el arma en el bolsillo de atrás. Sí, igual no solamente el cacheo es una medida de seguridad en esos casos. Es el armado de los primeros, el armado de los que están más allá. Se le designó un lugar específico a cada organización. Hay como otras medidas aparte de lo que tiene Me que ver parece con el que cacheo. hay que aprender mucho igual todavía. Sí, seguramente. Porque Cristina sigue en Por peligro. lo menos lo que dijeron compañeros que fueron al acto, que la entrada fue muchísimo más lenta que lo común, que hubo que primero pasar algunos retenes que era de propios compañeros y que después había como algunas paletas así que detectaban metales. Sí, había detector de metales. Bien, otra pregunta. Supongamos el escenario en el que Cristina es candidata, porque supongamos que a Massa no le va muy bien o lo que fuera que pase. No es lo mismo tratar de ganarle a Macri que tratar de ganarle a Larreta, ¿no? Sí. No es lo mismo. ¿Cuál es el candidato más conveniente para el Frente de Todos en la oposición? Yo creo que Macri. Claro. Sí, pero bueno. O Burlich. Sí, puede ser. Si no fuera Burlich. En ese orden, yo en mi orden sería Macri, Burlich y después Larreta. Sí. Ahora bien, Larreta primero tiene que ganar esa interna. ¿Esa interna la gana con este argumento? Mira. ¿O están peleándose por otras cosas? La verdad, a ver quién es más malo. Hoy entre la dirigencia, salvo entre los larretistas, hay como un run también basado en encuestas, de que Bullrich viene creciendo mucho. Ay, Dios, qué miedo. Es como cuando... Pero yo no sé, porque a mí me pasa decime, que Gaby. hay infinidad de análisis políticos que están hechos sobre la base o tomando como premisa encuestas que sabemos que fallan siempre. Sí, también es cierto. Entonces, construimos... en base a encuestas que después siempre castillos de se naipes desmienten a sí mismas. Que se desmienten. Entonces, hacemos análisis súper elaborados, todo. ¿Y en qué nos basamos? En que alguien nos pasó una encuesta que dice no sé qué, o que los dirigentes mismos... Sí, claro. Porque a ellos les pasan la misma encuesta que a nosotros. No es que tienen ellos las buenas y a nosotros no nos llegan las buenas. Para mí el relato es como que cada uno tiene sus encuestas, se las encarga. Hay encuestas secretas, datos que no todo el mundo conoce. ¿O no están así? Yo creo que ellos tienen las mismas encuestas que más o menos trascienden. Y que esas encuestas en la Argentina no tienen un buen nivel de... En la Argentina te diría en el mundo, si vos te pones a mirar las últimas grandes elecciones, está rota la brújula esa. Bueno, con la brújula rota, yo qué sé cómo mide Patricia Bullrich en el norte. Sí. Yo qué sé si Patricia Bullrich le gana a Larreta o no. Sí, y además también, es verdad que los medios generan un clima... todo el tiempo, ¿no? Esa es la historia de nuestra vida. Pero generan un clima muy anti-kirchnerista o antiperonista que empieza a tomarnos a todos. Sí. Y, por ejemplo, no sé, en Estados Unidos también se generaba el clima de que venía la ola roja. La ola roja, y al final la ola roja no sucedió. Entonces, se construyen encuestas y se construyen climas. Total. Y muchas veces también nos engañan los climas. La verdad es que tampoco sabemos si la sociedad está tan facha como parece que está, si todos los pibes son libertarios. Yo no sé si Milei todavía es una realidad o es un blef, no lo sé. Porque sacar un 13% en la ciudad de Buenos Aires es un montón, no es poco. Ahora, en el 2001 Zamora sacó más de 10%. Claro. Y después no pasó nada. De Narváez, ahí está. De Narváez, bueno, eso fue una realidad. Igual el tipo sacó eso en la provincia de Buenos Aires. Sí, pero después se desinfló. Pero no existió más en la política argentina. No existió más. No. Por eso, la verdad, yo no tengo ni idea electoralmente cómo están Bullrich contra Larreta. Sí puedo hacer un análisis de que a Cristina le conviene enfrentarse a Macri. Ahora bien, hablemos de Milei, ya que estamos. No sabemos cuánto mide Milei, no sabemos si es un blef o es una realidad o qué. Pero ahí... votos le puede llegar a sacar y él sigue insistiendo con que no va a entrar a Juntos por el Cambio. ¿Cómo te parece que se puede llegar a ordenar?
Bueno. ¿Y qué puede pasar con los radicales también que ya se sienten que no quieren ser conducidos por Macri? ¿Cómo se está ordenando Juntos por el Cambio o te diría toda la oposición? Le viene muy bien a Juntos por el Cambio la existencia de las PASO. Claro. Porque Sí, el voto opositor se organiza en las PASO. claro. O de las PASO a las generales, mejor dicho. Entonces, en las PASO va a quedar claro cuál es el contendiente del candidato oficialista. Y ahí el electorado que quiera derrotar al candidato oficialista se va a volcar a un voto útil. Esto lo digo porque ha pasado hasta ahora, no porque es un no, pronóstico totalmente. sin ningún sustento. Y creo que ahí Milei va a perder. Puede hacer unas buenas PASO Milei relativamente y va a caer en las generales, como pasa siempre. Para las generales se polariza más el voto y va a voto útil. Sí. Por eso en algún momento se especulaba con que si el Frente de Todos quería bajar las PASO, Sí. tenía que acordar con Milei porque evidentemente a Milei tampoco le convienen las PASO. Totalmente. Se le licúan, las PASO funcionan las veces de primera vuelta. Sí, La primera vuelta funciona como segunda vuelta. sí, Y funciona ahí así. donde las fuerzas, las terceras fuerzas y demás se pierden, Sí, ¿no? Lucha. Les hago algunas salvedades más a Sí. los escenarios de Cristina candidata, o si quieren después volvemos con oposición, pero Dale. hay algunas cosas interesantes para mencionar ahí. La posibilidad de un Alberto candidato cada vez tiene menos peso. Pese a que escuchábamos a Pañi que decía recién en el Que enlatado. está entusiasmado porque piensa que le mejoró la imagen desde que Se enfermó. le sangró el estómago. Sí. ¿Qué carajo tendrá que ver? O sea, ¿a qué carajo estás apelando? Claro, sí. Que la gente tenga A una compasión úlcera, ¿qué viene por tu después? úlcera. No. Si esto es así, realmente al que se le rompió la brújula grosso es Alberto. Y bueno, pero Pero, ¿sabes viene qué? a inaugurar un tinglado en una natación. El otro día yo me crucé un poquito con Aníbal Fernández Sí. en C5N. Aníbal, para mí, incomprensiblemente, Ujú. está muy cerca de Alberto Sí. y defiende mucho la candidatura de Alberto. Según él, con el argumento casi institucional, es como si es el presidente, tiene que ser candidato. Bueno, está bien, pero eso la verdad que es relativo. Ujú. Sí, ¿Vos qué pensás que yo creo que los que ¿Qué va a pasar con Alberto? Fíjate que ni siquiera Rossi, que hasta hace un tiempo Sí. decía lo mismo que Aníbal, ahora lo está diciendo. no, el albertismo, no hay albertismo? Ni siquiera el movimiento Evita, que era el Imagínate. movimiento más cercano a Alberto, hoy lo está diciendo. Ni siquiera la CGT lo está diciendo. Los gobernadores tampoco lo están diciendo. Bueno, Aníbal quedó ahí porque Alberto le da un lugar de poder que no sé si podría tenerlo con otro presidente. Se le están yendo ministros. Sí, pero es Se acaba de ir el desbande. ministro de Trabajo. se fue el ministro de Transporte. De Transporte. Pero bueno, no sé, si dicen que por una cuestión de salud. Lo cierto es que no hay mucho deseo de ser ministro hoy No. del gobierno No, y nacional. además vos lo ves más claramente cuando un Ferraresi Sí, quiere dejar de ser ministro para volverse a su terruño sí. y asegurárselo, Claro. viendo que, digamos, ahí en Alberto no había una conducción. Y Zabaleta que lo hizo Previ, que ya lo hizo. Zabaleta lo mismo. Lo están arrinconando a Alberto para que no sea candidato. Sí. Es decir, primero. En marzo sería el jefe de gabinete también a Tucumán. También. Claro. Es así. Ahora, Alberto no pareciera que esté haciendo nada para hacerlo. Mm. Por eso es curioso que vos digas que tiene algún tipo de entusiasmo, o Pero que Pañi en ¿puede realidad decir lo otra- diga. ¿Puede decir otra cosa, Alberto? ¿Te acuerdas Yo que el otro día creo. hablábamos, Julia, que Alberto, si dijera hoy, Sí, es verdad. no soy candidato, ¿qué cuota poder de le poder queda? le quedaría? El famoso durante- Pato Rengo, ¿no? Bueno, pero ojo, si Massa baja la inflación a la mitad, Sí. no puede Alberto salir a decir, che, Mi candidato. yo soy ¿Fui el yo? presidente. Y no, Papu, la verdad que no, No, porque no que no fuiste se la vos. cree nadie, no. No fuiste vos. No cierra eso, che. Puede que no, pero la situación económica va a ser otra. Él va a respirar un poco con más Sí, aire. Pero yo creo que Massa. Ya hay una foto, ¿te acordás del nombramiento de Massa? Y la foto esa, la famosa foto, todos los micrófonos con Massa y Alberto yéndose por Sí. un costado. Creo que si Massa va a Sí. tener esta misma imagen. Hay, yo no sé cuánto tendrán noción de lo que está pasando con la imagen de Alberto. A mí me da la sensación de que no pega una. O sea, Mm. puso un tuit para despedir a Eve y metió la pata con mezclarla con abuela, le contestaron horrible. Y así ese detalle lo podemos llevar a lo del tinglado. Ujú. Se me pueden ocurrir muchas, no quiero ser mala. Partiendo de la foto de Olivos, ¿viste? Sí, Yo creo que ahí empezó la debacle de la imagen, o tal vez antes, con lo de que los argentinos bajamos de los barcos. Ujú. ¿Qué foto decís de Olivos? La de la fiesta. La de la fiesta. Ah, la fiesta, sí. Estoy hablando de la imagen de Alberto. Sí, el vacunatorio después también. Sí, sí, bueno, los que miden las imágenes Sí. dicen que está en el peor momento. De todas formas, seguramente va a haber
una mejora en la imagen si mejora la economía, un poco. Sí. Un poco. La dirigencia creo que hoy no lo está acompañando. No, pero por eso, si mejora la economía, más va a mejorar la imagen de Massa, porque además Sí. está siendo un ministro con un perfil alto, no es que puso un técnico para que solucione las No, y cuestiones. ahí va a estar Cristina como líder del proceso electoral, en todo caso, para decir, vamos con Massa. Sí. Tiene que ser alguien con peso propio, que se lo haya ganado si no es Cristina. Claro, claro. Por eso, si no es Cristina, si no es Massa, digo, y tampoco es Cristina, Unas pasos. porque Cristina ve que... ¿De qué depende? Si no es Massa, de que sea o no Cristina. ¿Una decisión personal? Sí, es una decisión personal. ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, si ella ve que hay una discusión interna en el peronismo y que hay algunos que la apoyan y otros que no, y que una candidatura le significaría tener que ir a disputar el liderazgo contra otro sector del peronismo que la enfrenta, ahí ella no va a ir. Ahora, Ahí en- si todo el peronismo se encolumna, conscientes de la gravedad del momento y de la situación, y se puede llegar a un acuerdo programático y todos dicen, vamos con vos, pero no vamos con vos ahora y nada más, sino que en el gobierno vamos a tener una actitud responsable y vamos a bancar, ahí Cristina va a ser candidata. Si eso no ocurre, entonces Cristina no será candidata, Massa tampoco. Massa tampoco, y ahí será una paso Y ahí entre... sí, los caballos de cada uno. Claro, un Guado de Pedro y Claro. un del otro lado un Mansur. Yo creo Algunos imaginan una candidatura hasta de Santiago Cafiero por ese otro lado. Uñac, Sergio Uñac, el gobernador de San Juan. Bueno, ahí se puede generar otro escenario, digamos. Aburridísimo ese. Y Sí. sí, difícil. Imposible Bueno, de ganar. Quizás ahí el kirchnerismo Ahí sí se retoma... repliega el tema de ir a la provincia. Sí, pero puede retomar cierto entusiasmo en decir, bueno, vamos con Guado a que el kirchnerismo le gane al sector no kirchnerista del peronismo, Claro. Y que a dar reconstruyamos esa de ahí. batalla y a partir de ahí decimos, bueno, nosotros somos el sector mayoritario. Bien, bien. Gaby, se nos terminó el tiempo. Unas palabritas de la interna de Juntos por el Cambio. Sí, como les decía, no tengo claro quién ahí está ganando. Sí. Hay una estrategia bastante extraña de Macri. Creo que Macri, las señales que da es que va a ser candidato, Sí. aunque quiere. no lo diga. Y aunque no mida. Y aunque sí, no mida lo suficiente. Y que Larreta y Bullrich ya se están dando cuenta de ese juego y ya se están agotando un poco de que Macri se ubique ficticiamente por encima de esa disputa. Porque están viendo que es un competidor más. Larreta ya lo está diciendo con más claridad. Voy a ir una paso. Bullrich ya lo venía diciendo. También, voy a ir una paso y enfrente estará cualquier candidato de nuestra fuerza. Bullrich, Macri, Manes, ya lo pone a la misma altura, como un competidor más. No depende de Macri que yo sea candidato, dijo. Claro, no es el tipo que está por encima con un liderazgo que Sí. permite articular esa ¿Qué fue? discusión interna. ¿Qué lo hizo perder poder a Macri ahí adentro? Sí, la gestión. Un muy mal gobierno. Sí, la- Bueno, gestión. pero pará. Después del mal gobierno, en un momento volvió a tener una luz Sí, de armador. sí. Después de que supimos cómo él había gobernado. Y para mí ahora, de hace algún tiempo acá, ya desde que son oposición, vuelve a perder poder, siendo que lo había reconstruido. Sí, es verdad. ¿Qué lo hizo perder poder en el último tiempo? Sí. No, que me parece que él lo había recuperado como un tipo que se paraba por encima de la disputa. Claro. Como el dueño. Y que pero que no les estaba disputando una candidatura. Cuando va quedando más claro que Macri puede ser Quiere. un candidato que quiere, ya a un Larreta que está decidido a hacer, lo enfrenta de otra manera. Ok. Y tiene una alta imagen negativa. Sí, sí, dentro, por de supuesto. dentro del propio electorado de Juntos por el Cambio. Sí. Tiene una Eso alta salió el imagen otro día negativa. en la encuestita de S5N, ¿lo viste? No, pero. Nada, el movilero, que es Hernán, fue a preguntarle a electores de Juntos por el Cambio Ujú. a quién elegían, entonces Sí. con figuritas del Mundial, Sí, estaban todos, y nadie de una muestra de 20 personas eligió a Macri. mira. Nadie. Dentro de electores de Juntos por el Cambio. Es la primera vez que vengo y no me mencionan ¿Qué? a Iván Jagroski. Porque ya está, Es igual por ya algún fue. motivo. porque No. Yo ya no fue, quería- va. era la primera vez. Ya Yo no fue. quería dejar de nombrarlo. No, para que nadie se asuste Ni lo tampoco. extrañamos, ni lo Ivancito extrañamos. hoy no sé qué cosa mejor tuvo que hacer y sabemos que contamos con Gaby Suet. Gaby, muchas gracias. Por favor, es a ustedes. siempre un placer cuando Para nos mí toca también. hablar con vos también.